La escatología, el estudio de los últimos tiempos, es un área fascinante y a menudo compleja de la teología. Abordar por qué se cree que estamos en los últimos tiempos, la inminente aparición del Anticristo y el papel de Israel requiere una mirada profunda a las Escrituras. Estudio escatológico. ¿Por qué estamos en los últimos tiempos? La inminente aparición del Anticristo y el papel de Israel. La creencia de que vivimos en los últimos tiempos o tiempos finales se fundamenta en una interpretación de diversas profecías bíblicas. Estas profecías, dispersas a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, describen un conjunto de señales y acontecimientos que precederán al regreso de Jesucristo y al establecimiento de su reino definitivo. Y las señales de los últimos tiempos, ¿por qué creemos estar en ellos? La Biblia describe una serie de circunstancias, sucesos y actitudes que, cuando se agravan progresivamente y ocurren simultáneamente, indicarían que nos acercamos al final de la era actual. Jesús mismo, en el discurso del Monte de los Olivos, y los apóstoles, como Pablo y Pedro, detallan muchas de estas señales. 1. Guerras y conflictos internacionales. Jesús predijo guerras y rumores de guerras y que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Si bien las guerras han existido siempre, la intensidad y el alcance global de los conflictos en la historia reciente, así como la capacidad de destrucción masiva, se citan como cumplimiento de esta señal. El libro de Apocalipsis también describe la guerra como un jinete simbólico que quita la paz de la tierra. 2. Hambrunas, pestes y terremotos. Jesús mencionó que habría hambres y terremotos en diferentes lugares y epidemias de enfermedades terribles. El aumento de desastres naturales, la frecuencia e intensidad de los terremotos y la aparición de nuevas pandemias a nivel global son a menudo interpretados como una manifestación de estas señales. 3. Decadencia moral y espiritual. Pablo advierte a Timoteo sobre la naturaleza de las personas en los postreros días, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. La sociedad moderna, con su énfasis en el individualismo, el materialismo, la ruptura familiar y el alejamiento de los valores espirituales, es vista por muchos como un claro cumplimiento de esta profecía. 4. Apostasía y falsos maestros. Jesús alertó sobre la aparición de muchos falsos profetas que engañarían a muchos. Pablo habló de una apostasía que ocurriría antes del día del Señor, la proliferación de sectas, cultos y doctrinas que se desvían de las verdades bíblicas fundamentales, así como una disminución general del compromiso religioso, se interpretan como cumplimiento de estas advertencias. 5. Persecución de los creyentes. Jesús dijo que sus seguidores serían entregados a tribulación y muerte, y que serían aborrecidos por todas las naciones por causa de su nombre. La persecución de cristianos en diversas partes del mundo, a menudo en lugares donde menos se espera, es vista como una señal continua. 6. La predicación mundial del Evangelio. Jesús también dio una señal positiva, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. El avance de las misiones globales y la capacidad de la tecnología moderna para difundir el Evangelio a rincones remotos del planeta se consideran un claro cumplimiento de esta profecía. 7. Soberanía de Israel. Jesús profetizó que Jerusalén sería pisoteada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. La restauración de Israel como nación en 1948 y la recuperación de Jerusalén en 1967 son eventos que muchos estudiosos consideran de suma importancia profética, marcando el fin de los tiempos de los gentiles y señalando el acercamiento del fin. Segundo, la inminente aparición del Anticristo. La figura del Anticristo es central en la escatología cristiana, un personaje que se opondrá a Cristo y a su reino de manera única y final. 1. Definición y terminología.
La palabra anticristo aparece explícitamente solo en las epístolas de Juan, significando contra Cristo o en lugar de Cristo. Sin embargo, las Escrituras usan otros términos para describir a esta figura: el hombre de pecado o hijo de perdición, la bestia, el cuerno pequeño y el rey voluntarioso. 2. Características del anticristo. Engañador. Vendrá con todo poder y señales y maravillas mentirosas. Será un maestro del engaño y la manipulación. Blasfemo y orgulloso. Se opondrá y se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Tanto que se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Político y militar. Obtendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Será un líder carismático que ofrecerá soluciones a los problemas mundiales y unirá a las naciones bajo su dominio. Control económico y adoración obligatoria. Exigirá adoración y establecerá una marca sin la cual nadie podrá comprar ni vender, ejerciendo un control total sobre la vida de las personas. Manifestación satánica. Su venida será por obra de Satanás. Será la encarnación del mal y el instrumento final de Satanás contra Dios y su pueblo. 3. El momento de su revelación. Pablo enseña que hay un refrenador que impide su aparición. Hay diversas interpretaciones sobre quién o qué es este refrenador. Muchos creen que el anticristo será revelado después del rapto de la iglesia o en el inicio de la gran tribulación. Su aparición marca el comienzo de un periodo de gran tribulación para la humanidad y la manifestación plena del mal en la tierra. Los verdaderos creyentes deberán discernir los tiempos y permanecer firmes en su fe. 3. El papel de Israel en la escatología. Israel tiene un rol central e irreemplazable en el plan profético de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. 1. La restauración de Israel. Profetas como Ezequiel y Zacarías hablaron de una futura restauración de Israel en su tierra después de un largo periodo de dispersión. La formación del Estado moderno de Israel en 1948 es vista por muchos como el cumplimiento de estas profecías. Ezequiel 37 describe la resurrección nacional de Israel, primero con vida física y luego con vida espiritual. Un reloj profético. Para muchos, la existencia de Israel como nación en su tierra es el reloj profético de Dios, indicando que el tiempo del fin está muy cerca. Tuo, el endurecimiento parcial y la inclusión de los gentiles. Pablo explica en Romanos 11 que Israel ha experimentado un endurecimiento parcial para que la salvación pudiera llegar a los gentiles. Esto no significa que Dios haya abandonado a Israel. La plenitud de los gentiles. Cuando la plenitud de los gentiles haya entrado, entonces todo Israel será salvo. Esto apunta a una futura conversión masiva de los judíos al final de los tiempos. 3. Israel en la Gran Tribulación. Durante la Gran Tribulación, se cree que Israel será un punto focal de atención, sufriendo una intensa persecución. El anticristo hará un pacto de 7 años con Israel, que romperá a la mitad de ese periodo, estableciendo la abominación desoladora en el templo. Este evento será una señal para los judíos de huir. 4. La segunda venida de Cristo y el reinado mesiánico. La segunda venida de Cristo será para salvar a Israel de sus enemigos y establecer su reino milenial. Zacarías 12:10 profetiza que el pueblo de Israel mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Jerusalén será la capital de este reino, y Cristo reinará desde allí sobre todas las naciones. Conclusión escatológica. La convergencia de las señales de los tiempos, la inminente aparición del anticristo como figura culminante del mal y el papel central de Israel en el plan profético de Dios sugieren fuertemente para muchos que estamos viviendo en los últimos tiempos. Este estudio nos llama a vigilancia. Jesús nos exhortó a estar vigilantes y orar. Discernimiento. La comprensión de las Escrituras nos ayuda a discernir los eventos actuales a la luz de la profecía. Evangelización. La profecía de que el Evangelio será predicado a todas las naciones antes del fin subraya la urgencia de la misión. Esperanza.
A pesar de las dificultades y la oscuridad de los últimos tiempos, la escatología bíblica concluye con la victoria final de Cristo y el establecimiento de su reino eterno, ofreciendo una esperanza inquebrantable a los creyentes. La interpretación de estos eventos y su cronología puede variar entre las diferentes escuelas escatológicas, pero el mensaje central de la soberanía de Dios y el regreso triunfal de Cristo permanece constante.